presencia, hoy me acerco a ti. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 1 de julio. Estamos iniciando un nuevo mes, pero también el segundo semestre de este año 2025. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, en este tiempo devocional. Y les animamos a dejarnos allí su comentario, su saludo para saber que nos están acompañando. Bueno, quiero recordarles que el próximo jueves, viernes y el sábado tendremos nuestra jornada de consagración de este mes de julio. El jueves y el viernes nos estaremos reuniendo de forma virtual en la mañana a esta misma hora por este mismo medio y estaremos finalizando en nuestra reunión familiar a las 5 en Marabel y a las 7 de la noche aquí en el distrito centro. De manera que les animo a que desde ya vamos preparando el corazón para esos 3 días de consagración, no solamente del mes de julio, como decíamos hace un momento, sino también del segundo semestre de este año. Recuerden que a lo largo de esos 3 días tendremos también nuestra casa abierta de oración. Eso significa que en cualquier momento del día, jueves, viernes o sábado, ustedes se pueden acercar aquí al distrito a orar, a tener un tiempo especial de comunión con Dios en el oratorio. Casa abierta de oración durante esos 3 días. Así que vamos preparando desde ya nuestro corazón para ello. Y bueno, vamos a continuar, como lo hemos hecho en las últimas semanas, en este tiempo devocional, hablando acerca de la palabra de Dios y la creación. Hemos venido revisando paso a paso, poco a poco, lo que nos cuenta la Biblia en el libro del Génesis acerca de la creación, de lo que Dios hizo en esos primeros tiempos, en los orígenes de todas las cosas y por supuesto de la humanidad. Y puntualmente, el primer capítulo del libro del Génesis, pues nos muestra a Dios como creador absoluto de todas las cosas. Eso es lo que ratifica este primer capítulo, que hay un Dios creador, que es el origen, que es la fuente de todo lo creado. Los seres humanos no tenemos la capacidad de crear como Dios lo hace. Él es el único creador. Pero al mismo tiempo, este capítulo de Génesis nos permite a nosotros entender cuál es el propósito o qué idea tenía Dios con la creación. Dios no había creado para el vacío, Dios no había creado para el caos o para el desorden. Dios creó la tierra para ser llena, para ser habitada. Pero también entendíamos, además de ello, que la palabra de Dios ocupa un papel muy importante en este relato de la creación. A través de su palabra, Dios comienza a ordenar, Dios comienza a traer luz, Dios comienza a separar, a dividir, a establecer señales en el cielo, de manera que la palabra de Dios es protagonista muy importante de lo que encontramos aquí en el relato de la creación. Y sumado a todo esto, también decíamos la semana pasada, que Dios crea al hombre. Llegamos a ese momento tan importante dentro de la creación. Un momento, sin lugar a dudas, distinto a todos los demás, porque Dios ya se ocupa con sus propias manos de formar al hombre, de darle su imagen y su semejanza y de soplar en él aliento de vida. Pero decíamos algo muy trágico, muy lamentable que nos cuenta, por supuesto, también la palabra de Dios, y es que esa imagen y esa semejanza se perdieron cuando el ser humano decidió caminar en contravía de Dios, desconfiar de Él, irse por un camino diferente. Esa imagen y esa semejanza, pues sencillamente se perdieron, se echaron a perder. Pero la buena noticia, de la cual hablábamos también la semana anterior, es que en Cristo nosotros recuperamos esa imagen y esa semejanza perdida en un proceso de renovación que va ocurriendo a partir del momento en que nosotros nacemos de nuevo. En resumen, entonces, de acuerdo a lo que llevamos hasta aquí,
Podríamos decir entonces que fuimos creados por Dios y no solamente físicamente hablando, en términos físicos, orgánicos, biológicos, sino que Dios creó en nosotros un nuevo corazón. Un milagro sencillamente extraordinario. Pero fuimos creados por Él para ser habitados o llenados por el Espíritu Santo y para ser dirigidos por su palabra, para ir recuperando poco a poco en ese proceso, lentamente, paso a paso, esa imagen que habíamos perdido en Adán. Y algo esencial dentro de todo esto que nos cuenta el libro del Génesis y que no podemos pasar por alto, es que luego de que Dios crea todas las cosas y crea al ser humano, como ya lo abordamos la semana anterior, Dios le da un mandamiento al ser humano. Y esta parte es muy importante. El mandamiento que Dios le asigna al ser humano. El primer mandamiento, podríamos decir de esta manera, la primera instrucción que Dios le da a Adán. Y esto lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Dice, y mandó Jehová al hombre, primer mandamiento que encontramos aquí, la primera instrucción, la primera orden que Dios le da al ser humano, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, aquí tenemos ese primer mandamiento. Dios le dice al ser humano, puedes comer de todos los árboles que hay aquí, hay una cantidad de árboles de los cuales puedo disfrutar, pero mucho cuidado, este no. No traspases este límite. Y esto nos permite a nosotros comprender ese mandamiento, esa instrucción de Dios. Nos permite a nosotros comprender que nosotros fuimos creados por Dios para estar sujetos a su autoridad. Y esto es muy importante dentro de todo lo que nos cuenta Génesis. Claro, fuimos creados por Dios, una creación maravillosa. Dios nos pone en un escenario inmejorable. Él es nuestro origen, nuestra fuente, pero fuimos creados también para estar sujetos a su autoridad y eso lo estamos viendo aquí desde el origen de todas las cosas. El ser humano debía entender y además reconocer que tenía un creador, que no era un producto del azar o de la casualidad o que se había creado a sí mismo. No, de ninguna manera. El ser humano tenía que dar testimonio de que tenía un creador y lo haría a través de la obediencia a ese mandamiento que Dios le estaba estableciendo. Cuando nosotros seguimos los parámetros de Dios, confiamos en Él y le obedecemos a Él, lo que estamos haciendo es dando testimonio de que tenemos un creador, dando testimonio de que no somos una rueda suelta en el universo, de que no nos creamos a nosotros mismos, sino que tenemos una fuente, un origen, y que Él es autoridad sobre nosotros. La obediencia, la confianza y la obediencia son el testimonio de la propiedad de Dios sobre nuestra vida. En cambio, cuando nosotros desconfiamos y desobedecemos, lo que estamos haciendo es manifestando el peor hecho de ingratitud y de autosuficiencia y de soberbia y de orgullo. Ese primer mandamiento de Dios para el ser humano no tenía el propósito de asfixiarlo, de reprimirlo, de coartar su libertad, de ninguna manera. Es que miren lo que Dios le dice a Adán. Puedes comer de todo, pero no pases a este único árbol. Otra cosa es que hubiera sido al contrario, ¿no? Yo he dicho, Adán solamente de este, pero de todos estos no. No. Dios le dice, come y disfruta de todos estos cientos, miles de árboles, pero este no. El mandamiento de Dios no pretendía asfixiar a Adán, oprimir a Adán, porque el mandamiento en realidad no es un muro que coarta la libertad, no es un muro que contiene al hombre,
sino que protege al hombre. Los mandamientos de Dios están dados para mi protección, para mi cuidado. Los límites que Dios establece los pone no para hacerme infeliz, sino para guardarme, para preservar la vida que Él puso en mí. Y de esa manera yo lo tengo que entender. Yo tengo que depositar mi confianza en ese Dios creador y creer en mi corazón que su mandamiento para mí es bueno, que Él quiere hacerme bien cuando pone límites en mi vida, que esos límites no son para detenerme, para frenarme y limitarme, sino para guardarme, para protegerme. Y indudablemente ese era el propósito de este primer mandamiento. Pero quiero que miremos algo muy interesante, devolviéndonos un versículo, vamos al versículo 15, que nos da unos términos, aquí este versículo nos da unos términos que nos permite a nosotros entender la dinámica del mandamiento, el propósito del mandamiento. Génesis capítulo 2, versículo 15, miren lo que dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo tomó, lo puso para que lo labrara y lo guardase, dice aquí la palabra de Dios. Y hay cuatro términos aquí importantes, cuatro verbos que encontramos aquí. El primero es tomar, dice que Dios toma al hombre que había creado. El segundo es poner, dice que luego de que lo toma, lo pone en el huerto del Edén, un huerto precioso, perfecto, ¿sí? Y dice que lo pone para labrar y para guardar. Y cada una de estas palabras expresa precisamente la esencia del mandamiento de Dios, la importancia que tenía el mandamiento de Dios y la intención amorosa que Dios tenía desde un principio. Primero, vamos a ir paso a paso aquí. Dice que Dios toma al hombre, toma al hombre. Y este término tomar tiene que ver con asir de la mano o agarrar de la mano con el objetivo de dirigir o de conducir. Miren que Dios no solamente crea al hombre y lo deja a la deriva, sino que Dios lo toma, lo agarra de su mano para mostrarle el camino, para llevarlo, para conducirlo. Dios crea al hombre, pero también lo toma. Y cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, en realidad lo que está ocurriendo es que nos estamos tomando de su mano para dejarnos conducir por Él, para caminar con Él y ser dirigidos por Él, porque este fue el propósito original de Dios para el ser humano. No fuimos creados para andar a nuestras anchas, bajo nuestra propia lógica, bajo nuestros impulsos o deseos. Fuimos creados para estar sujetos a Dios. Y allí encontraríamos nuestra realización, nuestra satisfacción, nuestra plenitud, nuestra alegría. Y así nosotros, así el ser humano, tomado de la mano de Dios, es el primer término, tomado de Dios, preservaría esa imagen y esa semejanza de Él y podría disfrutar de todo lo bueno que Él le había dado. Pero luego de tomar, dice la Biblia que Dios también lo pone en el huerto. Dios mismo va, lo toma, lo lleva y lo pone. Y el término poner se refiere a asentarse, descansar o aquietar. Dios lo toma y lo lleva y lo pone allí y lo hace descansar o lo aquieta allí en el jardín del Edén. Y esta quietud de ninguna manera es falta de oficio, no es falta de trabajo, porque lo que Dios pensaba era que Adán trabajara en el huerto del Edén. Pero aquí entendemos otra faceta muy importante del mandamiento, y es que el mandamiento también representa para nosotros descanso.
El mandamiento representa para nosotros quietud, reposo, descanso para nuestra alma y para nuestro corazón. En realidad, los mandamientos de Dios no son gravosos. En realidad, los mandamientos de Dios no son una carga como muchas personas podrían pensar. Todo lo contrario, el mandamiento es descanso. El mandamiento es paz para el corazón. ¿Qué fue lo que consiguieron? Preguntémonos esto. ¿Qué fue lo que consiguieron Adán y Eva desobedeciendo a Dios? Pues todo lo contrario, a la quietud y al descanso. A partir de ese momento ellos vivían fatigados, angustiados, estresados, ansiosos, desgastados. El mandamiento en realidad es descanso, es reposo. Mientras el ser humano confiara en Dios y obedeciera a Dios, encontraría paz. Dios lo toma y lo pone. Cuando hablamos de tomar, hablamos de asirnos de su mano para ser dirigidos por Él, pero luego somos puestos para reposar, para descansar. Y luego dice, esto ya le corresponde al ser humano le correspondería labrar y guardar. Labrar tiene que ver con el trabajo propiamente, tiene que ver con servir. Y esto es otro aspecto muy importante. Dios creó al ser humano para que fuera útil. Dios no creó al ser humano para eh, la falta de oficio o de propósito. Dios no creó al ser humano simplemente para que fuera una especie de adorno en el jardín del Edén, sino para que sirviera, para que fuera útil. Y este término en el hebreo se refiere a servir o a ministrar a Dios. Dios nos creó para ser sus siervos, para servirle a Él y también a nuestro prójimo, para que así nuestra vida tuviera un sentido, un significado, una trascendencia. Dios no nos creó para el egoísmo, para el egocentrismo, para vivir ocupados de nosotros mismos simplemente, sino para servir. Labrar es servir. Y finalmente, en cuarto lugar, esto también le correspondería al hombre, él tendría que guardar ese huerto que Dios le estaba entregando. Y guardar es custodiar, es proteger, es poner una cerca alrededor. Y ese es el propósito del mandamiento. El mandamiento de Dios guarda. El mandamiento de Dios es como una cerca que está alrededor de mi vida, de mi casa, de mi familia, que me protege, que me guarda. Los mandamientos de Dios me guardan. Los mandamientos de Dios guardan mi vida, guardan mi integridad, guardan mi salud, guardan mi bienestar. Los mandamientos de Dios guardan mi corazón. Entonces, vemos cuatro cosas interesantes. Dios toma al hombre y lo pone, y el hombre debía labrar y guardar. Y eso nos da un panorama muy interesante del propósito del mandamiento. Ahora, nosotros leíamos, ahora y vamos a regresar allí, en el versículo 17, que si el ser humano dejaba de lado lo que Dios le estaba diciendo, pues ciertamente moriría, dice el versículo 17. El mandamiento entonces preservaría la vida del hombre, esa vida que Dios puso en él. Pero seguramente el ser humano no lo comprendió así. Todos nosotros sabemos que el ser humano fracasó en el huerto del Edén con base o a partir de la obediencia. Ellos fracasaron rotundamente. Pero ellos no murieron, por lo menos en términos físicos, en términos del cuerpo. Ellos salieron caminando del huerto del Edén. Y cuando Dios le estaba hablando a Adán y a Eva de la muerte, Él se refería a algo mucho más profundo que la pérdida de la vida biológica o de la vida física. En realidad, aunque ellos salieron caminando del huerto del Edén, salieron como muertos.
porque ellos habían perdido la luz que Dios les había dado. Y a partir de ese momento ellos comenzaron a andar en oscuridad. Ellos habían perdido la capacidad de discernir y de separar qué era lo mejor para ellos, lo que era bueno y lo que no era bueno. Y entonces se ahogaron en su propia confusión. El ser humano quedó reducido al desierto de su propio corazón, quedó desorientado, sin la dirección de Dios. El ser humano dejó de ser la habitación de Dios, perdió el regalo maravilloso de su presencia, volvió a ese caos, al desorden, al vacío, y como si fuera poco, perdió también la imagen y la semejanza de Dios. El ser humano se soltó de la mano de Dios. Esa es la muerte. Esa es la peor muerte. Es la peor consecuencia que ellos podían asumir. Si ellos hubieran caído muertos en el instante, les hubiera ido mejor. Pero ellos salen del Edén, entre comillas, vivos, pero con una muerte mucho más profunda, que tiene que ver con todo eso que acabamos de mencionar. Estaban muertos espiritualmente, desconectados de Dios. El ser humano continuó viviendo, entre comillas, reiteramos, luego de quebrantar el mandamiento de Dios, pero a partir de ese momento ellos eran muertos en vida. Habían perdido la vida que Dios había puesto en ellos. El mandamiento de Dios es vida para nosotros. El mandamiento de Dios es vida para nosotros. Y quiero que finalicemos yendo a algo que nos dice el Salmo 100, versículo 3. Vamos a concluir con esto. Salmo 100, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Pueblo suyo, perdón, somos y ovejas de su prado. Dice, reconozcan que ustedes tienen un creador. A lo largo de todas las épocas, de todos los tiempos, el ser humano se ha resistido a esta idea, se ha resistido a esta verdad. Y se ha inventado una cantidad de teorías, de conceptos, de filosofías huecas, simplemente para rebatir la idea y la verdad de que hay un creador. Entonces se han inventado una cantidad de fantasías, de ilusiones, de mitos, de creencias, y han tratado de sustentarlas de cientos y miles de maneras, pero al final el objetivo de todo eso es el mismo, descartar al creador. El ser humano se siente creador de sí mismo. Y lo que está diciendo aquí el salmista es precisamente eso, se reconozcan que Dios los creó, que ustedes no se crearon a ustedes mismos. Reconozcan que hay un creador, que ustedes no son el producto del azar, de la suerte, del destino, de una explosión, de un estallido, de la evolución. Ustedes son la obra de las manos de Dios, que es el creador absoluto de todas las cosas. Reconozcan a Dios y reconózcanlo como creador de sus vidas. Esto es algo que le ha costado mucho trabajo al ser humano. Reconocer la mano de su creador. Y cómo nosotros damos testimonio, decíamos hace un momento, de ese Dios creador. De qué manera nosotros levantamos la mano y decimos, aquí está el sello de pertenencia. ¿Saben cómo lo hacemos? Confiando y obedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando una persona obedece genuinamente a Dios desde el corazón, con fe a Dios, está dando testimonio de que tiene un creador. Y esa persona sabe que necesita ser tomada por Él, como veíamos ahora. Y esa persona entiende
que el mandamiento de Dios no es una carga, no es gravoso, sino que es vida, es descanso, es paz para su alma, para su corazón, que ese mandamiento le guarda, le preserva y mantiene encendida esa vida que Dios puso en nosotros. Y llegamos a un punto importante, sin duda, el mandamiento de Dios, que tiene como base la confianza, el confiar en mi Creador, el saber que mi Creador sabe hacia dónde me está dirigiendo, hacia dónde me está llevando, y que mi confianza y mi obediencia son el testimonio de que yo tengo un Creador, de que yo no me creé a mí mismo. Y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos una oración en esta mañana. Padre bueno, hoy te damos gracias al comenzar este día, este nuevo mes y la segunda parte de este 2025. Queremos poner nuestras vidas en tus manos una vez más, Señor. Desde ya preparamos nuestro corazón para la jornada de consagración, dándote gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, para levantarnos, para volver a comenzar. Y hoy entendemos, de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas, la importancia del mandamiento, de ese primer mandamiento que tú estableciste para el ser humano. Tú no lo estableciste como una carga, como una molestia, como un límite simplemente, sino que tú lo pusiste para que el ser humano pudiera descansar y tener vida y tener paz y resguardar todo lo bueno que tú le estabas entregando. Señor, perdónanos si en algún momento hemos pensado que tus mandamientos son incómodos, son molestos. Perdónanos, Señor, si nos hemos llenado de autosuficiencia, de egocentrismo. Y ayúdanos, Señor, a labrar y a guardar la vida que tú nos has encomendado, Señor. Tómanos de la mano, permítenos, Señor, ser dirigidos por ti. Y hoy nosotros, en este tiempo y delante de ti, reconocemos que tú eres nuestro Creador y que no nos creamos a nosotros mismos. Hoy te alabamos y te agradecemos por este tiempo especial y colocamos el resto de este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, a todos muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y los esperamos hoy en el tiempo de intercesión al mediodía y en el tiempo de alabanza a las 5 en Marabel, a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro y por supuesto en nuestros días de consagración. Chao, chao, que estén muy bien.